Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal, al canal del Pater. Me llamo Abelardo Moreno, abogado, y hoy vamos a analizar una sentencia interesantísima del pasado 3 de junio del Juzgado Único de lo Social de Teruel, donde se analiza una demanda, o se resuelve una demanda de un sindicato de funcionarios, principalmente del sector sanitario, creo recordar se llamaba FASAMET, donde se pide y se solicite que se condene que por parte de las administraciones se proporcione de materiales de EPIs que no tienen, que son insuficientes. ¿Y qué pasa? Pues lo de siempre, las administraciones, en este caso se demandó a la administración autonómica, que es la que se consideraba que tenía las competencias delegadas. ¿Y qué hacen las administraciones? Bueno, pues defenderse. Y entre otras cosas, decir, bueno, es que hay fuerza mayor, no teníamos previsto todo esto. En la sentencia, ¿qué pasa? Que se los cargan. Vamos a analizar desde el punto de vista jurídico esta sentencia. Y también vamos a entrevistar a un amigo, un gran abogado, que ya me decía a mí esto: oye, hay muchos datos que podrían servir para ver que la administración no ha sido todo lo previsora que debía ser. Iñaki Mequinasi, que lo entrevistaremos después de que yo os comente. Procuraré no ser un plomazo, como lo estoy haciendo con esta presentación. Suscribiros a mi canal para poder yo, bueno, pues venir más arriba y poder hacer más vídeos. Así es que vamos para adelante. Bueno amigos, pues esta es la sentencia 60/2020 de 3 de junio del Juzgado de lo Social número 1 de Teruel. ¿Quién es la parte actora? ¿Quién demanda? El sindicato FASAMET, representando a funcionarios, generalmente del Servicio de Salud, y la parte demandada, quien se demanda, es el Servicio Aragonés de Salud, o el Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, es decir, la Comunidad Autónoma de Aragón, que es la que se entiende con competencias para ello. ¿Y qué se reclama? Que se titula aquí, la demanda, que es de qué versa, es un conflicto sobre colectivo y tutela de derechos fundamentales en relación a una infracción normativa de prevención de riesgos laborales. Interesante que interviene el Ministerio Fiscal, y ojo que el Ministerio Fiscal apoya ahí al demandante en el sentido de solicitar la condena de la administración. Me salto de la página 1 a la página 43 porque en estas páginas es una cronología de hechos desde que se inició la pandemia en Wuhan, los diferentes acontecimientos pasando por España en este sentido, y esto ya lo hablará Iñaki, todos estos datos lo hablará Iñaki luego en la entrevista. Y me voy a la página 46, que son los fundamentos de derecho, y sobre todo que empieza sobre un apunte en la valoración de la prueba. La juzgadora entiende, trayendo a colación el artículo 281.4 de la LEC, que los hechos que aporta la demandante, los datos que aporta de la demandante, no es necesario probar nada más porque son hechos que gozan de notoriedad absoluta y general. Dice que a pesar de la innecesariedad de la prueba, esta viene dada por las publicaciones realizadas en la página web del Gobierno, de la OMS o de la UE. Igualmente han aparecido en medios de comunicación o se han puesto de manifiesto a través de las diferentes ruedas de prensa. Por parte de la Administración, por la defensa de la Administración autónoma, se opusieron 3 excepciones procesales. La primera, la falta de competencia territorial objetiva en relación a la inadecuación de procedimiento, porque consideraban que el procedimiento ante el que nos encontramos es de conflicto colectivo y no de tutela de derechos fundamentales. La segunda interesante que propusieron era la falta de litisconsorcio pasivo necesario, porque decían que se tenía que traer igualmente al Estado, al Ministerio de Sanidad. También plantearon la falta de jurisdicción, porque decían que el juzgado no tenía jurisdicción para imponer sanciones, que en cualquier caso tendría que ser la Inspección de Trabajo. Respecto al fondo del asunto, alegaron que la salud no es un derecho fundamental, que no son equiparables la integridad física del artículo 15 de la Constitución española y la salud, que no son equiparables con la salud del artículo 43 de la Constitución española, y que por lo tanto no podría haber una demanda por derechos fundamentales. También ponían en duda que fuese de aplicación la ley de prevención de riesgos laborales para este supuesto. Y como tercer núcleo de defensa, que el más importante, que estábamos ante un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico. También alegaron que el 15 de marzo de 2020 se centralizaron las compras en el Ministerio de Sanidad, si bien la comunidad autónoma, en este caso Aragón, compró suficiente con la antelación en atención a la previsibilidad.
Como hecho quinto, dijeron que se habían facilitado los EPIs adecuados en atención a las dificultades y circunstancias y que no se había podido hacer nada más. Bueno, luego que si el rango de los contagios de los sanitarios alcanzaba un 13% y que no se había infringido ningún tipo de normativa de riesgos de riesgos laborales. Fijaos que el Ministerio Fiscal, tras la práctica de la prueba, como bien ahí, ha considerado que existía una vulneración de derechos fundamentales y se adhirió a las alegaciones del sindicato, entendiendo que había resultado afectado el derecho fundamental a la integridad física, siendo competente territorialmente el juzgado de Teruel. Se indica también que si bien se compraron EPIs, por ejemplo, el 2 de abril, la compra solo se recepcionó parcialmente, hubo que devolver muchos EPIs por defectuosos, etcétera, etcétera. Y llegó a la conclusión que, por supuesto, que había existido un desabastecimiento, no existiendo imprevisibilidad, ya que la OMS, el 30 de enero, insistió en la necesidad de vigilancia activa, hecho conocido tanto por las comunidades autónomas como por las consejerías. Lo previsible es evitable, da igual el porcentaje de fallecimientos o de contagiados, lo importante es la posibilidad. Esta fue la postura del fiscal, que apoyó al demandante, y finalmente la sentencia avala todo esto y les da la razón. Bueno, en cuanto a la falta de competencia, nos vamos a la página 67, que es donde resuelve la juzgadora, y dice que entiende que tiene competencia objetiva el juzgado para conocer del procedimiento de conflicto colectivo en relación con normativa de prevención de riesgos laborales que nos ocupa. Dice que en relación a la falta de competencia territorial también debe desestimarse, y ello en virtud del artículo 10 de la Ley de Régimen de Jurisdicción Social, que determina en el apartado 2 que en las demandas contra las administraciones públicas empleadoras será juzgador competente el del lugar de la prestación de los servicios. Respecto a la falta del litisconsorcio pasivo necesario de traer al Ministerio de Sanidad las presentes actuaciones, también lo desestima, y nos vamos a la página 73, disculparme por este error que marea, cerrar los ojos hasta que llegue. En la página 73 nos está diciendo aquí que la obligación de dotar de los equipos de protección individual a los empleados queda dentro de la gestión ordinaria de los servicios sanitarios, que pese al estado de alarma sigue quedando en manos de la comunidad autónoma. Dice que de hecho la administración autonómica en las presentes actuaciones ha ido proporcionando ciertos EPIs, insuficiente como se analizará posteriormente. Dice también que, dice, de traerse al procedimiento como pretenden las demandadas al Ministerio de Sanidad, al entender que la autoridad en el estado de alarma y que de él dependían las compras de EPIs, supondría el absurdo de que en todos procedimientos en que se demandara a una empresa privada por falta de EPIs para sus trabajadores tuviera que traerse al procedimiento al gobierno como máxima autoridad sanitaria durante el estado de alarma. Por lo tanto, litisconsorcio pasivo en estos casos de solicitud que se estaban planteando aquí sobre equipos de protección se deniega. Bueno, y ahora vamos al fondo del asunto. Respecto a las alegaciones de la comunidad autónoma sobre que la protección a la salud como un derecho fundamental o no, se argumenta por la parte demandada que como la salud no es un derecho fundamental de los recogidos en el artículo dentro de los derechos fundamentales, que no se encuentra recogido en la sección primera del capítulo 2 de la Constitución española, sino en el artículo 43, pues que no se podía enjuiciar la demanda como venía siendo planteada. Pero la juzgadora dice que esto se tiene que desestimar porque se considera igualmente vulnerados efectivos e incuestionables derechos fundamentales tales como el derecho a la integridad física, así como el derecho a la vida, determinándose en el artículo 15 del texto constitucional. Por tanto, no cabe duda que se aleguen en la demanda violación de derechos efectivamente fundamentales. Por lo tanto, este planteamiento de la Administración pues cayó, se retiró. Respecto a la prevención de riesgos laborales, la sentencia ya en las páginas finales nos establece que existe el deber de las administraciones públicas respecto del personal a su servicio de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
nos dice que la protección de la seguridad y salud de los trabajadores no ha sido proporcionada adecuadamente por las empleadoras demandadas, y ello por la incorrecta planificación y previsión y gestión de stock de EPIs, y tal actuación u omisión injustificada produce el incumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas en materia de prevención de riesgos laborales y con ello la lesión de la salud e integridad física en el caso de los sanitarios efectivamente contagiados y la puesta en peligro grave de la salud e integridad física de los demás trabajadores sanitarios. Por lo tanto, se considera en la sentencia vulnerado el derecho a la salud e integridad física de los trabajadores sanitarios del ámbito de representación del sindicato FASAMET en el ámbito provincial de Teruel. Igualmente, en relación con la alegación principal de la fuerza mayor, de lo imprevisible, de lo inevitable, la sentencia recoge la postura no solo del demandante, claro, por supuesto, sino del Ministerio Fiscal, que es lo máximo garante de los derechos fundamentales, que considera igualmente que se ha producido tal vulneración por las demandadas. Considera probado, en sentencia, el desabastecimiento y entiende, al igual que esta juzgadora, que existe imprevisión. Afirma el Ministerio Público que lo previsible es evitable y, en concreto, indica que la OMS ya el 30 de enero insistió en la necesidad de vigilancia activa y tal hecho era conocido por las comunidades autónomas y las consejerías. Por todo lo suficientemente argumentado y probada la puesta en peligro grave de la salud, integridad física e incluso la vida del personal empleado por las demandadas representado por el sindicato, y la lesión del derecho a la protección de la salud e integridad física, en el caso de los hospitalizados y sintomáticos, se considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad física del artículo 15, por lo que cabe estimar la demanda y acoger las pretensiones de la parte demandante, tal y como consta en el fallo de la sentencia. Pues esto es lo que establece la sentencia de Teruel. Abre, pues, es con lo que respecta a la comunidad autónoma de Aragón, pero bueno, en realidad son casi todas las comunidades autónomas, casi toda la gestión es muy parecida a esto, y bueno, se abre un melón para que se produzcan reclamaciones en este sentido y a ver hasta dónde llegan, tomando toda la cronología de datos que nos establece que la situación pues era, aunque fuese inevitable, sí que podía tomar de una previsión mucho mayor que la que se ha realizado. Esto es lo que considera la sentencia de Teruel, y luego vamos a hablar ahora con Iñaki, que vamos a pues ver un poco los datos que se ha manejado por esta sentencia en cuanto a la cronología de hechos de esta pandemia que nos tiene un poco locos, si no, fijaros cómo ando yo ya. Bueno, ahora vamos a pasar a los comentarios de nuestro gran amigo Iñaki Mequinasi. Bueno, amigos, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros al gran Iñaki Mequinasi, amigo, abogado. Bueno, pues vamos a hablar de la sentencia de Teruel, que para mí abre un melón a reclamaciones porque nos hace un análisis de lo que es la fuerza mayor y lo que es la previsibilidad de la situación, aportando datos cronológicos de la OMS en relación con el gobierno de España en cuanto a las actuaciones a seguir. ¿Qué te parece esta sentencia, Iñaki? La sentencia es relevante efectivamente porque en sus antecedentes, de hecho, segundo a quinto, hace un análisis cronológico de los diferentes hitos que se han ido produciendo tanto a nivel internacional como a nivel estatal. Primero, en el fundamento jurídico tercero, trata efectivamente sobre la actuación de la OMS con relación al brote pandémico. En el fundamento jurídico cuarto trata sobre las actuaciones desarrolladas a nivel europeo, y en el fundamento jurídico quinto se centra en las actuaciones habidas por parte de las autoridades españolas. Y concluye que efectivamente a la vista de ese íter cronológico evolutivo, cuando trata en cuanto al fondo del asunto en el fundamento de derecho cuarto sobre la fuerza mayor, concluye que en ningún caso puede hablarse de una circunstancia imprevisible o inevitable, y por ese motivo finalmente desestima esa causa de exoneración de responsabilidad que fue puesta por parte de la Administración para concluir que efectivamente hay una responsabilidad que es imputable a la Administración sanitaria por no haber dotado de equipos de protección al personal sanitario que acciona en este procedimiento.
Bueno, es que al parecer, según también la sentencia, ya desde el 14 de febrero se informó que nos encontramos, la OMS informó que nos encontramos al borde de la pandemia. Hay un hecho o un hito histórico importante, como es también el 30 de enero, que obligaba a los estados a adoptar medidas de precaución y a poder ir acaparando materiales para prevenir contagios, ¿no? Esa referencia al 30 de enero es sustancial, es relevante, por cuanto que fue la fecha en la que efectivamente por parte de la OMS se declaró la existencia de una emergencia de salud pública internacional. Esa emergencia se declaró precisamente tras la reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional, ese día 30 de enero del año 2020, y a partir de entonces existe una obligación jurídica de actuar por cuanto que es de aplicación el Reglamento Sanitario Internacional en tanto que España es Estado parte de la Organización Mundial de la Salud y por tanto es una cuestión a la que no se hace referencia explícita en la sentencia por cuanto que resuelve otras cuestiones, pero efectivamente desde entonces y desde el punto y hora en que es de aplicación el Reglamento Sanitario Internacional, los Estados tienen una obligación determinada de actuación que en el caso de España parece que no se cumplió y así lo estima la resolución. ¿Tú crees que esta sentencia abre o puede ser extrapolable a otras situaciones, como por ejemplo las residencias, como por ejemplo los contagios? Porque la sentencia habla, bueno, condena a la Administración por esta falta de previsión en cuanto al acopio de materiales de equipos profesionales. Pero ¿podría ser extrapolable estos fundamentos a otro tipo de situaciones, a cierres incluso empresariales, Desde el momento en que efectivamente se proclama que no existe fuerza mayor, desde luego sí abre la posibilidad de formular reclamación por diferentes conceptos indemnizatorios ante diferentes jurisdicciones, especialmente en el ámbito de la responsabilidad patrimonial y todo aquello que tenga relación directa con una actuación emisiva por parte de la Administración. Y fundamentalmente, reitero, porque hay una obligación jurídica de actuar desde el momento en que se declara esa situación de emergencia sanitaria internacional. Esa obligación parece que no ha sido atendida por parte de la Administración española y, en consecuencia, la circunstancia que exoneraría de responsabilidad a la Administración, que es precisamente la concurrencia de esa situación de fuerza mayor, entiendo que no sería apreciable y por ello podría dar lugar a la estimación de las reclamaciones que se formulen por parte de diferentes perjudicados. Efectivamente es así. Pues nada, Iñaki, oye, ahora entiendo por qué me ganas en los juicios, hablan muy bien. Bueno, es una materia apasionante sobre la que hemos leído y hemos escrito. Nos publicarán próximamente un artículo que además fue visionario porque es un artículo de hace más de un mes y la realidad es que anticipamos gran parte del contenido de la resolución centrándonos precisamente en el análisis de la inexistencia de fuerza mayor. Entonces, la verdad es que habiéndole dedicado horas a este asunto, pues es cierto que tenemos un conocimiento avanzado sobre las posibles actuaciones a realizar en interés de los perjudicados por estos hechos. Pues nada, Iñaki, en nombre mío, en nombre de la comunidad a la que pertenecemos de la Hermandad Jurídica, un auténtico placer hablar contigo. Igualmente, Laro, un abrazo y un saludo para todos los hermanos de la Hermandad. Un saludo. Gracias.